Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. En esta ocasión, para compartir el tema la manera de obtener inmortalidad. Así es como la vida por siempre y para siempre se obtiene. En primer lugar, se oye el Evangelio, la palabra del reino. Usted la entiende y responde a ella porque es la prioridad en su vida. Usted la valora tan altamente que, en sentido figurado, venderá todas sus propiedades con el fin de comprar el campo que contiene el tesoro. La perla del gran precio. El secreto de la inmortalidad. Cuando usted está en la búsqueda de la vida para siempre, ¿qué más podría exigir una demanda igual de atención? ¿De qué manera esa chispa de la vida surge dentro de ti? Es una nueva creación por la palabra de Dios. La palabra del Evangelio es una herramienta creadora de Dios, una chispa de su propia inmortalidad impartida a través de las palabras de Jesús al hombre que cree. Palabra de Dios, esa frase, no significa solo la Biblia como un todo. La Biblia generalmente se llama las Escrituras. Esto significa el Evangelio del Reino, más bien. El mensaje de la inmortalidad y la manera de ganarlo. Como dice, por ejemplo, una comparación de Mateo 13:19, donde aparece la palabra del reino, que es igual a su paralelo, Marcos 4:14, que aparece solamente la palabra, y Lucas 8:11 es también el paralelo. La palabra de Dios, aparece esa expresión. La palabra es una herramienta creadora de Dios, es una parte de Él mismo y expresa su deseo para nosotros como seres humanos. Con su palabra creativa tiene la intención de compartir y difundir su propia inmortalidad. Él quiere que los seres humanos vivan para siempre. Él nos quiere por su gracia dar la vida eterna y Él nos imparte su semilla para provocar la nueva vida y vitalidad, que es el principio o el pago inicial, la primera cuota de la inmortalidad, Efesios 1:14. Cuando se toma esa semilla en nuestros corazones y mentes, hemos hecho la transición de la muerte a la vida. Juan 5:24 resume el proceso de salvación brillantemente. De cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, el mensaje del Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna, la vida de la era venidera, Daniel 12:2, y no viene a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Todo depende de oír, asir y mantener frente a la dificultad, mantener firme, frente a la distracción, la aflicción y la persecución, esa preciosa palabra, el Evangelio del Reino. No es de extrañar que Jesús describiera el reino en términos calculados para imprimir sobre nosotros su valor inestimable como la perla del gran precio o el tesoro por sobre todos. El mensaje de salvación de Jesús es llamado una semilla, Lucas 8:11. Esa semilla debe presentarse a nuestras mentes, se siembra por la predicación. Hay quien la recibe con corazón recto, Lucas 8:15. Hay quien acoge esa semilla en un corazón bueno y honesto, y otros dan fruto con perseverancia, Lucas 8:15. Todos los escritores de la Biblia cuentan la misma historia del Evangelio. Todos ofrecen la misma fórmula para la inmortalidad. Los mecanismos o el proceso de embarcarse en el programa de la inmortalidad son comunes a todos los escritores del Nuevo Testamento. Santiago dijo que este renacimiento, la germinación de una nueva vida a partir de la semilla del Evangelio, es a través de la palabra de verdad, Santiago 1:18. Compare con Juan 17:7, donde dice, tu palabra es verdad. La palabra debe echar raíces dentro de nosotros.
recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, sembrada dentro de ustedes, que es capaz de salvarlos. Santiago 1:21. Esa palabra es el evangelio del reino de Dios como Jesús lo predicó. Mateo la llamó la palabra del reino, Mateo 13:19. Santiago, por supuesto, sabía todo acerca de la parábola del sembrador. Pedro, como portavoz del Mesías, se aseguró que recordemos el proceso de la salvación. El conocimiento de la obtención de la inmortalidad por haber nacido de nuevo. Él habló, al igual que Jesús y su medio hermano Jacobo, de la palabra del evangelio como semilla incorruptible, 1 Pedro 1:23. Una semilla, es decir, que lleva en sí el germen de la inmortalidad. La semilla transmite la misma naturaleza de Dios mismo. Al participar de esa naturaleza a través de la semilla del mensaje del reino sembrada en nuestros corazones, estamos participando en la vida indestructible de Dios mismo. La semilla, recibida y retenida, crea en nosotros una nueva raíz de la personalidad. Nos hace nuevas criaturas, los seres humanos renacidos destinados a vivir para siempre. La clave indispensable para este segundo nacimiento milagroso es la palabra que os fue predicada como el evangelio, como aparece en 1 Pedro 1:25. Ese mensaje revela el secreto del plan divino en Cristo para el destino humano. Juan el apóstol sabía de la semilla y la clave para nacer de nuevo, con miras a la inmortalidad. En Juan 3:3 informa a Jesús diciendo a un erudito judío: a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar en el reino, no puedes ver el reino. Sin renacimiento no se vive para siempre, y no hay renacimiento sin semilla. Juan más tarde recordó a sus lectores que el renacimiento viene de la semilla. Él también sabía el inmenso valor de la preciosa enseñanza de Jesús acerca de la semilla y los suelos. Juan dijo que la persona que ha nacido de nuevo no puede continuar en el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, 1 Juan 3:9. Al hacer del renacer el requisito previo indispensable para la inmortalidad, Jesús dejó en claro que la recepción del evangelio del reino era la clave de la vida para siempre. A menos que usted reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, dijo el Señor Jesús. Lucas 18:17. Si no escuchas y entiendes el evangelio del reino, o sea, la palabra, no puedes arrepentirte y ser perdonado. Marcos 4:11 y 12. Note aquí a Jesús exigiendo hacer una comprensión inteligente con los ojos abiertos del evangelio del reino, como Jesús lo predicó. La condición del arrepentimiento y el perdón. El diablo, sabiendo lo fatal que es para él este evangelio del reino, él mismo es su activo opositor. Los intentos de arrebatar la palabra que se ha sembrado en los corazones para que no la puedan creer y se salven. Lucas 8:12. Aquí, en la parábola del sembrador, está el corazón mismo de la inmortalidad del mensaje de Jesús. Escuche las extraordinarias palabras del rabino principal desde un barco anclado junto a la orilla del lago de Galilea. A ustedes se les ha dado amablemente el secreto del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta por ilustraciones, para que viendo no vean y no les sea claro, y oyendo no consigan el sentido. Si lo hicieran, ellos se volverían a Dios en arrepentimiento y serían perdonados. Y él les dijo: si ustedes no están claros sobre esta parábola, ¿cómo van a estar claros acerca de cualquiera de las otras parábolas? Marcos 4, del 11 al 13. Esperamos, queridos amigos, que haya quedado en claro el proceso y el mecanismo del programa de salvación de Dios. De hecho, no es como lo presentan el día de hoy. Para salvarte solo tienes que creer que Dios existe. Eso es falso, es insuficiente. Tampoco es cuando se dice solo debes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tampoco es suficiente cuando se dicen debes creer que Jesús murió por ti.
nada más. Leamos siempre en el registro del libro de los Hechos cómo Pablo se tomaba el trabajo de presentar al Señor Jesús como el Mesías largamente prometido y esperado por Israel. Así que el mismo apóstol y los mismos discípulos que predicaron el Evangelio al principio explicaron cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Luego entonces, ese tiempo que se tomaban no era en vano. Era para que todos puedan identificar a Jesús como el Mesías prometido a Israel. De modo que el Mesías y sus palabras, en este caso como les hemos presentado, la parábola del sembrador y los distintos tipos de terreno, de los que reciben o no reciben, o no permanece en ellos la semilla, es la clave para que nosotros entendamos el proceso de esta gran salvación que, como dice el libro de Hebreos, fue esta salvación en primer lugar predicada y anunciada por el Señor Jesús mismo. Amigos, será hasta la próxima ocasión en que volvamos a compartir un precioso tema bíblico y sigan enfocados en el reino de Dios que viene.